Muy buen día, estimada dama. Bienvenida nuevamente a tu canal. Muchas gracias por tu visita. El día de hoy tengo el gozo de presentarte una nueva sección en este canal, en la cual te compartiré diversos estudios bíblicos que semana a semana son publicados en el canal principal de nuestro Ministerio Tinaja. Nuestro ministerio cuenta con una videoteca de 340 estudios al día de hoy, presentados por nuestro pastor Nicos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinaja. Todas las exposiciones tienen el sello del verdadero evangelio, 100% bíblico y radical, explicado bajo el enfoque jurídico tal y como lo manda el Señor en su palabra. No dude en suscribirse, no quedará defraudada, pues todas y cada una de las prédicas son únicas en la red y completamente de actualidad en todos los ámbitos de la vida, tales como el noviazgo, el matrimonio, el pecado del divorcio, la familia, cómo filtrar a un falso pastor o a una falsa iglesia, y muchos más temas que son de gran interés. En el apartado de descripción de este vídeo encontrará el enlace hacia el canal, así como a nuestros canales satélites. Así que sin más preámbulo, comparto contigo una exposición que me impactó especialmente, por tratarse de un pasaje en el cual el Señor Jesús dejó escrito para la posteridad la historia de una mujer valiente que no permitió que nadie ni nada la frene hacia su encuentro con Él. Ella venció los prejuicios de su época y, sin importar el qué dirán, ella fue a su búsqueda para adorarle y reconocerle como Dios, máxima autoridad de todo lo que existe y Salvador del hombre. Esta mujer nos da una lección de sabiduría y valentía y te lanza la pregunta: ¿has hecho lo que tienes que hacer para honrar genuinamente al Señor? Solo si eres verdadera convertida, sabes la respuesta. Descúbrelo en este video. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Les saluda nuevamente desde España el pastor Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua pura de la palabra. Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Encuentros, y muchas gracias por estar ahí atentos a nuestro trabajo ministerial. En el día de hoy analizaremos brevemente una parte de la Escritura en base a Mateo capítulo 26 versículos 6 al 13 y veremos allí tres cosas: una acción preciosa, una oración silenciosa y una decisión amorosa. Ahora, escuche bien, estimado oyente, lo que vamos a decir antes de empezar este estudio detallado. El pasaje que analizaremos hoy no es para todos los oyentes que nos escuchan, no. El pasaje que veremos hoy, estimada audiencia, solo se aplica a creyentes que se han convertido por medio del Evangelio, y estamos seguros, en base a la evidencia objetiva, que no todos los que nos escuchan ciertamente se han convertido por medio del verdadero Evangelio. Una mala costumbre de la grandísima mayoría de los predicadores del día de hoy es tomar cualquier pasaje que van a analizar de la Biblia y aplicárselo a todo el mundo que los escucha, haciéndoles creer a su audiencia como que todos son convertidos, y que el pasaje se aplica a todos ellos, cuando la realidad objetiva es que la gran mayoría de su audiencia, si no toda, no se han convertido, y muchas veces, tristemente, tampoco se han convertido los mismísimos pastores. Un verdadero convertido no es cualquier persona que se mete en una iglesia, se integra, canta, llora, se emociona, salta, baila, aplaude, levanta la mano, repite una oración de un predicador manipulador, acepta a Jesús en su corazón,
se arrepiente, le entrega la vida a Dios. No, ese no es un convertido. Esa no es una conversión bíblica. Esa persona, aun siendo piadosa y temerosa de Dios, solo es un simple asistente religioso. El convertido real y bíblico es solo aquel que se ha entregado por medio de las dos condiciones que pone el Señor Jesús en su Evangelio. ¿Y cuáles son esas dos condiciones del Evangelio que pone el Señor Jesús? Pues si tienes interés en conocerlas, escríbenos, y si no, las puedes hallar en nuestro canal en cualquiera de los diferentes audios relacionados con el tema del Evangelio. Habiendo hecho estas aclaraciones, sigamos y entremos en materia. Analicemos entonces de forma expositiva el pasaje que hemos elegido para el día de hoy en base a Mateo capítulo 26, versículo del 6 al 13. Versículo 6. Estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Cuando en el verso 6 el texto dice que Jesús estaba en casa de Simón el leproso, no es porque Simón aún estaba leproso, no, porque las leyes judías no permitían comer a los sanos junto con los leprosos. Y por otro lado, no creo que Jesús haya ido a comer a casa de este hombre y no lo haya sanado previamente. Es pura lógica. Por lo tanto, cuando leemos la frase Simón el leproso, es porque así era como siempre se le había conocido a Simón, antes de que Jesús lo curara. Y esa es probablemente la razón de estar ahí todos juntos festejando en su casa, celebrando el milagro de la salud del Señor Jesús sobre Simón. Y como todo el mundo le había conocido así, Simón el leproso, pues por eso el texto bíblico de Mateo lo registra también así. Habiendo hecho esta aclaración inferencial, sigamos. Versículo 7. Vino él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre su cabeza, estando sentado a la mesa. Imagínese, estimado oyente, la escena. Una mujer se entera que Jesús está en una casa y entonces se le ocurre una idea arriesgada. Pero no se lo piensa dos veces. Corre, va a su casa y saca su precioso vaso de mármol de alabastro. Y corre por las calles, llama a casa de Simón el leproso y casi sin más palabras entra. Y el acto se convierte en algo solemne, original, especial, sorpresivo, singular, emotivo, intenso y también incómodo. Donde una mujer valiente rompe barreras sociales, prejuicios machistas y protocolos religiosos delante de varios hombres. Se enfrenta a todo y gana la meta. Todos esos frenos eran menos fuertes que la oportunidad de honrar al Señor. Era cuestión de hacerlo ahora o quizás nunca. No dejó para mañana lo que podía hacer hoy. Una mujer sola, decidida, valiente que entra en una casa donde al menos había unos 14 hombres. 13 de los cuales probablemente clavaron los ojos en ella de arriba abajo, pero dice el texto bíblico que ella igualmente vino a él. O sea, vino a buscar al Señor, sin importarle nada de lo que digan, ni lo que piensen, ni el lugar, ni la presión, ni el qué dirán. ¡Ay, qué delicado momento, estimado oyente! ¡Qué intensidad, qué silencio, qué sorpresa escénica! ¡Qué imágenes de película cuando entra la mujer en esa sala! ¡Qué valentía! ¡Cuánta enseñanza en solo esta frase del versículo 7! Me hubiera encantado estar ahí en ese momento. Tuvo que haber sido un momento único. Haz tú lo mismo, estimado oyente. Aprende de esta mujer. Rompe barreras, rompe el que dirán, toma la decisión. Sé valiente y ven a Él. Busca al Señor y su Evangelio, y que no te frene nada ni nadie. La segunda frase del verso 7, el texto habla de un vaso de alabastro. Y tal como podemos ver en la imagen que ponemos en pantalla, el alabastro es como un mármol que se pule y queda muy elegante. El contenido era perfume, no colonia. No era algo barato.
porque el Espíritu Santo nos dice que era perfume y era de gran valor, gran precio, gran regalo, gran sacrificio, gran acción de esta mujer. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Los creyentes traen, los inconversos vienen a pedir. Sí, así como lo ha oído, oyente. Los creyentes dan y los inconversos solo piden. ¿En qué grupo estás delante del Señor, estimado oyente? ¿En el que viene a darle al Señor de forma sacrificial o en el grupo de los que viene solo a pedir, pedir y pedir? El creyente da, el inconverso solo pide. Dale al Señor lo que te cuesta, no lo fácil, no lo barato, no lo sobrante. Aprende de esta mujer. Una acción valiente más un acto sacrificial, y el Señor lo divulga por todo el mundo y por todas las generaciones. ¡Wow! Menudo pago, menudo reconocimiento de parte del Señor en esta mujer. Cuando uno da y se da al Señor, el Señor te honra. La tercera frase del verso 7 dice: lo derramó sobre su cabeza. Sin pararnos mucho en esto porque no tenemos mucho tiempo, decimos que este acto de ungir al Señor, o sea, derramar perfume, era reconocer la autoridad de la persona sobre ella. Y eso lo vemos también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de Saúl, cuando fue ungido rey. Y eso lo vemos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel un recipiente de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y le dijo: Yahvé te ha ungido hoy como autoridad sobre su pueblo Israel. Vemos entonces con ese gesto que esa mujer estaba reconociendo la autoridad del Señor sobre ella, en medio de un pueblo rebelde y un pueblo que no tenía visión de esa autoridad que había bajado del cielo e incluso estaba comiendo con ellos mismos a la mesa. ¡Qué increíble debe haber sido tener esa visión de esa mujer y esa experiencia de tener la autoridad del universo comiendo con ellos a la mesa! Simplemente increíble, admirable. ¿Qué visión tenía esa mujer, estimado oyente? Visión de la autoridad que había en ese hombre llamado Jesús. Cuando ves la autoridad, reconócela y que nada te frene a respetarla y reconocerla. Y el Señor te honrará. Eso es lo que aprendemos aquí. Reconocer, respetar y someterse públicamente a la autoridad. Este mundo vive sin autoridad y sin querer tener leyes ni autoridad. Cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Igual que en el libro de Jueces, el peor período de la historia de Israel. Dice el libro de Jueces 2 veces: cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había autoridad en Israel. Y en el día de hoy, pocos, muy pocos, son los que en verdad reconocen y se someten a las autoridades del Señor. ¿Has ungido al Señor en tu vida, estimado oyente, como autoridad suprema, o vives tu vida sin autoridad divina? ¿Sabes cuáles son los 2 mandamientos más importantes que dio el Señor Jesús como autoridad a todos los hombres tan pronto empezó su ministerio evangelístico? ¿Los conoces? Si los conoces, te has convertido. Si no los conoces, no te has convertido. Mientras digo esto, seguro que alguno estará pensando en los 2 mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo, pero esos son mandamientos imposibles, que no los mandó el Señor Jesús. Los 2 mandamientos más importantes del Nuevo Testamento que el Señor Jesús mandó para todo ser humano son 2. Primer mandamiento: arrepiéntete de tus pecados, estimado oyente. Es decir, reconócelos y abandónalos. Y el segundo mandamiento que el Señor Jesús te manda es creer en el Evangelio. Es decir, Él te manda que creas la buena noticia de que la justicia que producen tus rebeliones le cayó al Señor en la cruz. Toda persona que no obedezca a estos 2 mandamientos de la autoridad del Señor Jesús, el día del juicio le caerá todo el peso de la autoridad divina del Señor Jesús sobre esa persona.
Es para temblar, estimado oyente. Así que aprovechamos esta oportunidad de este verso de Mateo para catapultarnos y redirigirte al punto central de todo pasaje de la Biblia, el Evangelio. Si vives sin la autoridad del Señor en tu vida, un día te caerá su autoridad sobre tu vida. Repito, si vives sin la autoridad del Señor en tu vida, un día te caerá su autoridad sobre tu vida. Si tú no lo unges como autoridad de tu vida y no te derramas ante Él como esta mujer, Él un día derramará sobre ti su ira y su justicia por tu rebeldía y tus rebeliones. Piénsalo, estimado oyente. Versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? En el verso 8 vemos todo lo opuesto a lo que la mujer era. Los discípulos hablaron lo que abundaba dentro de sus corazones. Vemos la oposición masculina, la incomprensión de los discípulos inmaduros, la imprudencia del hablar, la hipocresía de estos hombres, el machismo, la crítica, la presunción de piadosos, la mezquindad, la ceguera espiritual, etcétera, etcétera. Eso eran los discípulos en ese momento. Sí, estimado oyente, hemos dicho bien, porque a veces aún los verdaderos convertidos también son neciamente inmaduros. Una cosa es la salvación y otra cosa la madurez del carácter del convertido. Aquí tenemos discípulos, es decir, gente salva, gente convertida, pero gente inmadura. ¿Creyentes? Sí, pero inmaduros. ¿Convertidos? Sí, pero inmaduros. Inmadurez de otros creyentes. Y casualmente, eran hombres. Mirad el contraste. La mujer derrama fe, derrama respeto, derrama sumisión, derrama sus ahorros, derrama algo valioso, y es ella sola contra todos. En cambio, ellos son muchos. Son varones, amparados en la protección cobarde del grupo, pero sin embargo derramaron egoísmo, ceguera, inmadurez, miseria, mezquindad. Pretendieron quedar bien, mostraron ingratitud hacia el Señor. ¡Qué contraste, estimado oyente! Pero nos preguntamos, ¿no se supone que son discípulos? Es lo que decíamos antes, estimado oyente. Uno puede ser convertido por medio del Evangelio y aún ser inmaduro de carácter en la fe. Son dos cosas diferentes. Una es la conversión y otra la madurez del alma. Ella llama honra a derramarse ante el Señor. Ellos llaman desperdicio a honrar al Señor. ¡Qué corazones! ¡Qué diferencia entre esta mujer modelo y esos discípulos inmaduros! No es de extrañar que los haya reprendido el Señor no solo aquí, sino otras veces, como se ve en los evangelios. Y son hombres. Y lo más triste es que el Señor no solo los reprendió a todos, sino que para vergüenza de ellos, lo dejó escrito por las edades para que lo sepamos. ¡Wow! Imagínese, estimado oyente, esta otra parte de la escena, el Señor reprendiendo a sus discípulos inmaduros e implícitamente honrando a la mujer. ¿Sabe una cosa? A veces, los que estamos en autoridad, debemos hacerlo como autoridad que somos. Hay que reprender a los creyentes inmaduros. Esta es una de las grandes evidencias de la actitud del Señor ante la mujer. Honrando a la mujer ante varones. Y honrándola por todas las generaciones. Que aprendan los hombres, que aprendan los machistas, que aprendan los pastores, que son como dictadores. Versículo 9. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Continúa la bravuconería de los discípulos. Aunque no se dice quién tomó la palabra, porque cuando estamos en grupo nos comportamos de forma diferente y nos amparamos en el grupo, pero lo que sí es evidente es que estaban poniendo lo social por encima de lo espiritual. Y este es precisamente el gran error de muchas iglesias llamadas cristianas del día de hoy, estimado oyente.
tanto a nivel católico como evangélico, donde se centran en un evangelio social, centrado solo en ayudar a las necesidades de los pobres en lugar de predicar el evangelio. La prioridad neotestamentaria del convertido no es ayudar a los pobres inconversos en sus necesidades, no, de eso nada. Los recursos del convertido son solo para ayudar a la difusión del evangelio, y si luego alguno se convierte y da evidencias de conversión, entonces, y solo entonces, se le debe ayudar en lo material, pero no antes. Incluso Jesús recriminó y reprochó a los pobres allí en Juan capítulo 6, donde le dijo a los inconversos que solo venían a él por milagros y por comer. Y él les dijo precisamente que buscaran primero lo espiritual, no lo material. Juan capítulo 6, versículo 26 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales, y porque comisteis el pan hasta saciaros. Pero buscad no la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. ¿Se da cuenta, estimado oyente, cómo se derriba la doctrina social de las iglesias centradas erradamente en la ayuda de lo material, pero no les dan el verdadero evangelio como comida? La ayuda social de la iglesia se da solo al convertido, no al inconverso. Jesús no hizo milagros para defender la errada doctrina social de la iglesia, sino que Jesús hizo milagros para demostrar que era el Mesías. Pero ellos, en su ceguera, no vieron más que la llenura de sus estómagos. Nuestra meta no es ni debe ser la ayuda social. Nuestra meta es, con nuestros recursos, llevar primero el pan de vida, o sea, el evangelio, y luego ayudar solo a los que se han convertido y dan evidencias de haberse convertido, y no que vienen a nosotros solo por sus necesidades. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 8, que también veremos luego más abajo en el versículo 11, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Eso quiere decir que nunca se acabarán. Por lo tanto, la meta de la iglesia no es lo social, no es evitar la pobreza, como estaban pensando erradamente los discípulos. La misión de la iglesia no es hacer obras sociales. La meta de la iglesia es predicar el evangelio. Ya sé que esto puede escandalizar a muchos, pero antes tendrán que demostrarme que no es correcto lo que digo. Y la cuestión es, ¿dar a toda la gente pobre o dar solo al Señor y su gente? He ahí la cuestión. Pues está muy claro bíblicamente hablando. Debemos dar solo al Señor y a su gente. Versículo 10. Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una obra buena. Vemos aquí en este versículo la defensa contundente del Señor a favor de la mujer nuevamente, totalmente antimachista. No hay más que decir. Este texto de la palabra de Dios es suficiente para que todo varón tome ejemplo y modelo de Jesús como hombre, Jesús como maestro, Jesús como líder, Jesús como el varón que honra a su amada. Los discípulos estaban totalmente fuera de orden. Ellos estaban haciendo algo malo y ella estaba haciendo algo bueno. Y ellos no se daban cuenta hasta que el Señor se lo dijo. Eso nos lleva a la reflexión de que a veces, de forma piadosa, los convertidos pueden pensar que están haciendo algo correcto, juzgándolo como algo correcto, pero la forma segura de filtrarlo, si es correcto o no, es a la luz y en base a la palabra de Jesús. Cuidado, estimados varones, con molestar a las damas. Cuidado con el machismo. Cuidado con acosarlas. Cuidado con no tener la misma actitud y visión del Señor. ¿Y cuántos varones y pastores hay en el día de hoy que tratan igual a las mujeres como estos discípulos estaban tratando a esta mujer? El varón molesta a la mujer. El varón que molesta a la mujer, tenga cuidado. Ten cuidado, estimado varón, de tratar con delicadeza masculina a las damas, sean esposas, hermanas o lo que sea. Sea pues esta una llamada de atención a los varones por si están tratando mal a las damas, o las están molestando, o no las están honrando como lo hizo y lo hace el Señor, y también lo hace este ministerio y este pastorado. Versículo 11.
porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. La injusticia social nunca acabará, ni es la prioridad, estimado oyente. La prioridad es servir al Señor con nuestros bienes para la difusión del Evangelio, como hemos dicho antes, y ayudar solo a los que demuestran ser verdaderos creyentes por medio de haberse convertido en base al verdadero Evangelio. Versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Cómo sabía ella que Jesús iba a morir si era tan joven? ¿Cómo supo del anticipo de su muerte? Porque tenía que morir Jesús. Ella sabía por Juan el Bautista que Jesús era el Cordero inocente que al morir quitaría el pecado. Ella sabía que iba a morir porque Jesús lo dijo varias veces y ella lo creyó. ¿Sabe usted, estimado oyente, por qué tenía que morir Jesús? Jesús tenía que morir para recibir la ira de Dios que producen sus pecados y tenía que morir para recibir la justicia que merecen sus pecados. Esa es la única causa de la muerte de Jesús. En la cruz el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias, estimado oyente. Y ella lo había entendido y creído. Créalo usted también, estimado oyente. Créalo ahora mismo y abandone su estilo de vida pecaminoso y derrámese ante el Señor para servirle por el resto de sus días. Versículo 13. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este Evangelio, también allí se contará lo que esta mujer ha hecho para recuerdo suyo. Este ministerio y este pastor ha predicado por este canal a toda Latinoamérica el verdadero Evangelio por años. Por lo tanto, como decíamos al inicio, ahora obedecemos esta orden del Señor, contando esta historia de esta mujer y honrando a esta mujer tal como lo mandó el Señor. El Evangelio que predicamos lo tiene, estimado oyente, claramente narrado en varios audios de nuestro canal. Nuestro Evangelio no es como un frasco de colonia, no es colonia barata. Nuestro Evangelio es perfume puro, es el mejor perfume del mundo, el mejor Evangelio predicado, el Evangelio jurídico. Segunda de Corintios 2, capítulo 14 al 16 dice: por medio de nosotros, Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Somos grato olor de Cristo para los que se salvan, pero para los que se pierden, ciertamente somos un olor de muerte para su muerte. Nuestro Evangelio fue labrado en la cruz, donde el Hijo de Dios fue allí molido, exprimido, macerado, machacado, triturado bajo la implacable ira de Dios. Tal como son trituradas las hojas de un mortero que producen los perfumes. Así sucedió con el Hijo. Fue destrozado bajo la ira de Dios para sustituirte y que así no recibas tú la justicia que mereces, ni seas machacado por toda la eternidad en un tormento interminable. Créete esto, estimado oyente. Aquí hemos predicado vez tras vez el verdadero Evangelio y hoy honramos al Señor y honramos a esta mujer recordando lo que ella hizo, lo que los discípulos hicieron y lo que el Señor hizo en esta historia, que conste en acta. Quien quiera que fuera esa dama, esa señora, esa hermana, esa mujer, esa valiente, la recordamos hoy y la honramos hoy porque el Señor así lo quiso y así nos lo pidió. Honramos al esposo y honramos a esta mujer virtuosa como nos manda el esposo. En conclusión de todo esto, estimado oyente, disfruta derramándote ante Él y derramando su Evangelio por donde vayas de forma valiente. Y si alguna dama que nos oye necesita ánimos para enfrentarse a algún varón machista, sea esposo, sea pastor, o ante alguna situación cultural injusta, ante algún prejuicio social injusto, aquí tienes los ánimos, estimada oyente,
y ejemplificado también en esta mujer que, sin importar lo que digan los hombres y sus prejuicios, hizo lo que tenía que hacer de forma valiente. Sé valiente, dama, y haz lo que tengas que hacer. ¿Qué nos ha enseñado esta mujer? Ser valiente a pesar de la gente, y a derramar lo más valioso ante el esposo. Y hasta aquí, estimado oyente, nuestro mensaje y obediencia del día de hoy a la palabra de Dios. Para comentarios, preguntas y demás, escríbenos. Les ha compartido el pastor Nico Ricoy del Ministerio Tinajas desde aquí en España. Hasta nuestro próximo encuentro.